Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuestro espacio, la Cucha del Bobby, nuestro territorio de imaginación, de sensibilidad, de palabras. El tema de esta noche, la palabra, las palabras con las que de este lado de la televisión trabajamos cotidianamente y bueno, del otro lado, allí donde estás vos, quizás participes también de algún modo. Por ahí hay una frase que dice que la palabra es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha. Para entrar en tema del libro Confieso que es vivido, de Pablo Neruda, nada más ni nada menos, la palabra, todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan hasta que de pronto caen. Vocablos amados brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo. Las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no le esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se le fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío. Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torbos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarra, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de las barbas, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras.
José Saramago, el escritor portugués, hay palabras que se retraen, que se niegan porque tienen demasiado significado para nuestros oídos cansados de palabras. Aldous Huxley, novelista, ensayista y poeta inglés, las palabras pueden ser como los rayos X, si se emplean adecuadamente, pasan a través de todo. Las lees y te traspasan. Esta es una de las cosas que intento enseñar a mis alumnos, a escribir de manera penetrante. Francis Scott Fitzgerald, escritor estadounidense, puedes acariciar a la gente con palabras. Philip Dick, escritor y novelista estadounidense, la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que debe usar las palabras. Henri Poincaré, matemático francés. Una palabra bien elegida puede economizar no solo 100 palabras, sino 100 pensamientos. William Shakespeare, mis palabras suben volando y mis pensamientos se quedan aquí abajo. Palabras sin pensamientos nunca llegan al cielo. Horacio, poeta latino, la palabra una vez hablada vuela y no torna. La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta es la misma que entre el rayo y la luciérnaga. Mark Twain, escritor y periodista estadounidense. Goethe, poeta y dramaturgo alemán, se tiende a poner palabras allí donde faltan las ideas. Voltaire, filósofo y escritor francés, una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento. Eugène Ionesco, dramaturgo francés de origen rumano, oh, palabras, cuántos crímenes se cometen en vuestro nombre. Buda, fundador del budismo. Como flores hermosas, con color pero sin aroma, son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo con ellas. Francisco de Quevedo, escritor español, las palabras son como monedas, que una vale por muchas como muchas no valen por una. Julio Cortázar, escritor argentino, las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Esopo, fabulista griego, las palabras que no van seguidas de hechos no valen nada. Michel de Montaigne, escritor y filósofo francés. Tenemos un institucional con esta frase grabado por allí. La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. El mundo está lleno de palabras que nos acompañan. Somos los héroes de nuestra propia historia. Me acuerdo de pronto del Nano de Joan Manuel Serrat. Hambre, dice el Nano, hambre es una mala palabra. Pelotudo, boludo, mierda. ¿Cuántas? ¿Son malas palabras? Fragmentos de la maravillosa ponencia del escritor, dibujante y humorista rosarino Roberto Fontana Rosa en el tercer Congreso Internacional de la Lengua Española, llevado a cabo en noviembre de 2004 en Rosario, provincia de Santa Fe. Las malas palabras. No voy a lanzar ninguna teoría. Un congreso de la lengua es un ámbito apropiado para plantear preguntas, y eso voy a hacer. La pregunta es: ¿por qué son malas las malas palabras? ¿Quién las define?
¿Son malas porque le pegan a las otras palabras? ¿Son de mala calidad porque se deterioran y se dejan de usar? Tienen actitudes reñidas con la moral, obviamente. No sé quién las define como malas palabras. Tal vez al imaginarlas y marginarlas las hemos derivado en palabras malas, ¿no es cierto? Muchas de estas palabras tienen una intensidad, una fuerza que difícilmente las haga intrascendentes. De todas maneras, algunas de las malas palabras, no es que haga una defensa quijotesca de las malas palabras, algunas me gustan, igual que las palabras de uso natural. Yo me acuerdo de que en mi casa mi vieja no decía muchas malas palabras, era correcta. Mi viejo era lo que se llama un mal hablado, que es una interesante definición. Como era un tipo que venía del deporte, entonces realmente se justificaba. También se lo llamaba boca sucia, una palabra un poco antigua pero que se puede seguir usando. Era otra época, indudablemente. Había unos primos míos que a veces iban a mi casa y me decían, vamos a jugar al tío Berto. Entonces iban a una habitación y se encerraban a putear. Lo que era la falta de la televisión que había que caer en esos juegos ingenuos. Ahora, yo digo, a veces nos preocupamos porque los jóvenes usan malas palabras. A mí eso no me preocupa, que mi hijo las diga. Lo que me preocuparía es que no tengan una capacidad de transmisión y de expresión, de grafismo al hablar. Como esos chicos que dicen, había un coso que tenía un coso y acá le salía un coso más largo. Y uno dice, ¿qué cosa? Yo creo que estas malas palabras les sirven para expresarse. ¿Los vamos a marginar? ¿A cortar esa posibilidad? Afortunadamente ellos no nos dan bola y hablan como se les parece. Pienso que las malas palabras brindan otros matices. Yo soy fundamentalmente dibujante, manejo mal el color, pero sé que cuanto más matices tenga, uno más se puede defender para expresar o transmitir algo. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad, por fuerza y por contextura física. No es lo mismo decir que una persona es tonta a decir que es un pelotudo. Tonto puede incluir un problema de disminución neurológico realmente agresivo. El secreto de la palabra pelotudo, que no sé si está en el diccionario de dudas, está en la letra T. Analicémoslo. Anoten las maestras. Hay una palabra maravillosa que en otros países está exenta de culpa, que es la palabra carajo. Tengo entendido que el carajo es el lugar donde se ponía el vigía en lo alto de los mástiles de los barcos. Mandar a una persona al carajo era estrictamente eso. Acá apareció como mala palabra, al punto de que se ha llegado al eufemismo de decir caracho, que es de una debilidad y de una hipocresía. Cuando algún periódico dice el senador fulano de tal envió a la M a su par, la triste función de esos puntos suspensivos merecería también una discusión en este Congreso. Hay otra palabra que quiero apuntar, Mati, que es la palabra mierda, que también es irreemplazable, cuyo secreto está en la R, que los cubanos pronuncian mucho más débil, y en eso está el gran problema que ha tenido el pueblo cubano en la falta de posibilidad expresiva. Lo que yo pido es que atendamos esta condición terapéutica de las malas palabras. Lo que pido es una amnistía
para las malas palabras. Vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémoslas al lenguaje porque las vamos a necesitar. Ecos de nuestra memoria colectiva. Sonidos y palabras de nuestra identidad. Cortina de cortinas, Take 5, toma 5, Bait Rabbit Quartet, para amparar el texto de Eduardo Galeano sobre el arte de un escritor. El mío ha sido un largo camino hacia el desnudamiento de la palabra. Desde las primeras tentativas de escribir cuando era jovencito, en una prosa abigarrada, llena de palabras que hoy me dan vergüenza, hasta llegar a un lenguaje que yo quisiera que fuera cada vez más claro, sencillo y por lo tanto más complejo, porque la sencillez es la hija de una complejidad de creación que no se nota ni tiene que notarse. Uno siente primero que el trabajo intelectual consiste en hacer complejo lo simple. Y después uno descubre que el trabajo intelectual consiste en hacer simple lo complejo. Y un caso de simplificación no es una tarea de embobamiento, no se trata de simplificar para rebajar el nivel intelectual, ni para negar la complejidad de la vida y de la literatura como expresión de la vida. Por el contrario, se trata de lograr un lenguaje que sea capaz de transmitir electricidad de vida, suprimiendo todo lo que no sea digno de existencia. Para mí siempre ha sido fundamental la lección del maestro Juan Carlos Onetti, un gran escritor uruguayo que me guió los primeros pasos. Siempre me decía, vos acordate, Eduardo, aquello que decían los chinos. Yo creo que los chinos no decían eso, pero el viejo se lo había inventado para darle prestigio a lo que decía. Las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Entonces, cuando escribo, me voy preguntando, ¿estas palabras son mejores que el silencio? ¿Merecen existir realmente? Hago una versión, 2 o 3, 15, 20 versiones, cada vez más cortas, más apretadas, edición corregida y disminuida. Y un párrafo respecto de la inflación palabraria. Palabraria, sí. El problema de la inflación monetaria en América Latina es muy grave, pero la inflación palabraria es tan grave como la monetaria o peor. Hay un exceso de circulante atroz. Algunos países han tenido éxito en la lucha contra la inflación monetaria, pero la inflación palabraria sigue ahí tan campante. Lo que me gustaría, modestamente, es ayudar un poquito a esa lucha contra la inflación palabraria. O sea, poder ir desnudando el lenguaje. Es el resultado de un gran esfuerzo. Y no concluido porque nace cada vez. A mí me cuesta escribir ahora tanto como cuando tenía 15 o 16 años y lloraba ante la hoja de papel en blanco porque no podía. La literatura siempre tiene una función aunque no sepa que la tiene y aunque no quiera tenerla. A mí me hacen gracia los escritores que dicen que la literatura no tiene ninguna función social. A partir del momento que alguien escribe y publica, está realizando una función social, porque se publica para otros. Si no, es bastante simple. Yo escribo en un sobre
y lo mando a mi propia casa, pongo cartas de amor a mí mismo y me emociono al recibirlas. Pero es un círculo masturbatorio. No quiero hablar mal de la masturbación, tiene sus ventajas, pero el amor es mejor porque se conoce gente, como decía el viejo chiste. Es imposible imaginar una literatura que no cumpla una función social. A veces la cumple y es jodido en un sentido adormecedor, a veces es una literatura del fatalismo, de la resignación, que te invita a aceptar la realidad en lugar de cambiarla, pero a veces es una literatura reveladora de las 1001 caras escondidas de una realidad que es siempre más deslumbrante de lo que uno suponía. Por otro lado, me parece que lo de la literatura social es una redundancia, porque toda literatura es social. Muchas veces una buena novela de amor es más reveladora y ayuda más a la gente a saber quién es, de dónde viene y a dónde puede llegar, que una mala novela de huelgas. No comparto el criterio de una literatura política que además, en general, es aburridísima. Escúchame al pasar, indiferente, como se escucha el ruido en la distancia. Olvida las palabras que te cuente, mis palabras no tienen importancia. Palabras sin importancia, las palabras, ¿se las lleva el viento o no? Algún día encontraré una palabra, Roberto Juarros, algún día encontraré una palabra que penetre en tu vientre y lo fecunde, que separe en tu seno como una mano abierta y cerrada al mismo tiempo. Hallaré una palabra que detenga tu cuerpo y lo dé vuelta, que contenga tu cuerpo y abra tus ojos como un dios sin nubes, y te use tu saliva y te doble las piernas. Tal vez no la escuches o tal vez no la comprendas. No será necesario. Irá por tu interior como una rueda recorriéndote al fin de punta a punta, mujer mía y no se detendrá ni cuando mueras. Octavio Paz, las palabras, dalas vuelta, cógelas del rabo, chillen putas, azótalas. Dales azúcar en la boca a las rejejas, inflalas, globos, pínchalas, sórbeles, sangre y tuétanos, sécalas, cápalas. Písalas, gallo galante, tuérceles el gaznate, cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro. Buey, arrástralas, hazlas, poeta, haz que se traguen todas sus palabras. Alfonsín Storni, 2 palabras. Esta noche, al oído me has dicho 2 palabras comunes, 2 palabras cansadas de ser dichas. Palabras que de viejas son nuevas, son 2 palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca. Tan dulces 2 palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Tan dulces 2 palabras que digo sin quererlo, oh, qué bello, la vida. Tan dulces y tan mansas que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. Tan dulces y tan bellas que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras. Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas. Mario Benedetti, las palabras. No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si usted habla de progreso, nada más que por hablar, mire que todos sabemos que adelante no es atrás.
Si está en contra de la violencia, pero nos apunta bien. Si la violencia va y vuelve, no se me queje después. Si usted pide garantías solo para su corral, mire que el pueblo conoce lo que hay que garantizar. No me gaste las palabras, no cambie su significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si habla de paz, pero tiene costumbre de torturar, mire que hay para ese vicio un cura radical. Si escribe reforma agraria, pero solo en el papel, mire que si el pueblo avanza, la tierra viene con él. Si está entregando el país y habla de soberanía, ¿quién va a dudar que usted es soberana porquería? No me gaste las palabras, no cambie su significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. No me ensucie las palabras, no les quite su sabor y límpiese bien la boca si dice revolución. Imágenes, sentimientos, pensamientos, la piel de la noche, el reino de los sentidos. ¿Una palabra puede salvarle la vida a alguien? Cuidado con el perro. Palabras esta noche. Botella al mar para el dios de las palabras, Gabriel García Márquez, en discurso ante el primer Congreso Internacional de la Lengua Española. A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad, habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces políticos, públicos, gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No, el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico. No por su prepotencia económica como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión en un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Habla del siglo XX, naturalmente. Con razón, un maestro de letras hispánicas en Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se le van en servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países. Llama la atención que el verbo pasar tenga 54 significados, mientras en la República de Ecuador tienen 105 nombres para el órgano sexual masculino. Y en cambio, la palabra condoliente, que se explica por sí sola y que tanta falta nos hace, aún no se ha inventado.
A un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica. Que un niño desvelado por el balido intermitente y triste de un cordero dijo, parece un faro. Que una vivandera de Guajira colombiana rechazó un cocimiento de toronjil porque le supo a Viernes Santo. Que don Sebastián de Covarrubias, en un diccionario memorable, nos dejó escrito de su puño y letra que el amarillo es la color de los enamorados. ¿Cuántas veces nos hemos probado nosotros mismos un café que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cerveza que sabe a beso? Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo. Pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino, al contrario, liberarla de sus fierros normativos para que entre en el siglo XXI como Pedro por su casa. En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes. Aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos. Asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir. Negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los ques endémicos, el dequeísmo parasitario, y devuelvamos, está escrito acá, yo leo lo que está escrito, y devuelvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas. Vayamos en vez de vayamos, cantemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna, enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga, nadie va a de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. ¿Y qué de nuestra B de burro y nuestra B de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos, y siempre sobra una? Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas a la mar con la esperanza de que le lleguen al Dios de las palabras. A no ser que por estas osadías y desatinos, tanto él como todos nosotros terminemos por lamentar, con razón y derecho, que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta providencial de mis 12 años. ¿Un café? ¿Un trago? Seguimos juntos. ¡Qué bueno! Con Ricardo Guiraldes tenemos esta historia de diálogos y palabras. Una cocina de peones, fogón de campana, paredes negreadas de humo, piso de ladrillos, unos cuantos bancos, leña en un rincón. Dando la espalda al fogón, matea un viejo con la pava entre los pies chuecos que se desconfían como jugando a las escondidas. Entra un muchacho lampiño con paso seguro y el hilo de un estilo silbándole en los labios. Pablo Sosa dice: buen día, don Nemesio. Don Nemesio. ¿Está caliente el agua? Está bueno. El muchacho llena un mate en la yerbera, le echa agua cuidadosamente a lo largo de la bombilla y va hacia la puerta
por donde escupe para afuera los buches de su primera cebadura. ¿Sabe que está lindo el día para ensillar y juirse al pueblo? Ganitas me están dando de pedirle la baja al patrón. Mire qué día de fiesta para el pobre arrancar biznaga y al monte en el día domingo. ¿No será pecar contra de Dios? ¿Ah? ¿No ve la zanja, don? Cuidado, no se comprometa con tanta charla. Quejarse no es buen cristiano y para nada sirve. A la suerte amarga yo le juego risa y en teniendo un buen compañero para repartir soledades, soy capaz de creerme de baile. ¿No es así? Vea, cuando era boyero y muchacho solía pasarme de vicio entre los maizales sin necesidad de ir para las casas. Tenía un cusquito de salamero. Con él me floreaba a gusto porque no sabiendo más que mover la cola, no había caso de que me dijera como mamá, anda, buscate un pedazo de galleta, ansina te enllenás bien la boca y sujetás el bolaceo. Ni tampoco de que me sacara como tata, zapateado de apurao, pa' cuerpiarle al lonjazo. El hombre, amigo, cuando es alegre y bien pensado, no tiene por qué hacerse cimarrón y andarle huyendo a la gente. ¿No le parece, don Nemesio? ¿Ah? Pablo, acobardado, toma la pava y se retira hacia afuera a concluir su cebadura, rezongando entre dientes lo suficientemente fuerte para ser oído. Viejo, indino y descomedido para tratar con la gente, te abriría la boca a cuchillo como a los mates. Don Nemesio, invariablemente chueco ante el vacío que dejó la pava, sonríe para él mismo con sonsonete de duda y dice: Echamos al vuelo por primera vez, apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Tenemos tantas palabras para este programa de Cuidado con el Perro, centralizado en las palabras, que se nos está yendo el tiempo. Beatriz, una palabra enorme. Mario Benedetti, libertad es una palabra enorme. Por ejemplo, cuando terminan las clases se dice que una está en libertad. Mientras dura la libertad, una pasa, una juega, una no tiene por qué estudiar. Se dice que un país es libre cuando una mujer cualquiera o un hombre cualquiera hace lo que se le antoja. Pero hasta los países libres tienen cosas muy prohibidas. Por ejemplo, matar. Eso sí, se pueden matar mosquitos y cucarachas. Y también vacas para hacer churrascos. Por ejemplo, está prohibido robar, aunque no es grave que una se quede con algún vuelto cuando Graciela, que es mi mami, me encarga alguna compra. Por ejemplo, está prohibido llegar tarde a la escuela, aunque en este caso hay que hacer una cartita, mejor dicho, la tiene que hacer Graciela justificando por qué. Así dice la maestra, justificando. Libertad quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, si una no está presa, se dice que está en libertad. Pero mi papá está preso y sin embargo está en libertad. Porque así se llama la cárcel donde está hace ya muchos años. A eso el tío Rolando lo llama «qué sarcasmo». Un día le conté a mi amiga Angélica que la cárcel en que está mi papá se llama Libertad y que el tío Rolando había dicho «qué sarcasmo».
Y a mi amiga Angélica le gustó tanto la palabra que cuando su padrino le regaló un perrito le puso de nombre sarcasmo. Mi papá es un preso, pero no porque haya matado, robado o llegado tarde a la escuela. Graciela dice que mi papá está en libertad, o sea, preso por sus ideas. Parece que mi papá era famoso por sus ideas. Yo también a veces tengo ideas, pero todavía no soy famosa. Por eso no estoy en libertad, o sea que no estoy presa. Si yo estuviera presa, me gustaría que dos de mis muñecas, la Toti y la Mónica, fueran también presas políticas. Porque a mí me gusta dormirme abrazada por lo menos a la Toti. A la Mónica no tanto, porque es muy gruñona. Yo nunca le pego, sobre todo para darle ese buen ejemplo a Graciela. Ella me ha pegado pocas veces, pero cuando lo hace yo quisiera tener muchísima libertad. Cuando me pega o me rezonga, yo le digo ella, porque a ella no le gusta que la llame así. Es claro que tengo que estar muy alunada para llamarla ella. Si, por ejemplo, viene mi abuelo y me pregunta ¿dónde está tu madre? Y yo le contesto, ella está en la cocina, ya todo el mundo sabe que estoy alunada. Porque si no estoy alunada, digo solamente Graciela está en la cocina. Mi abuelo siempre dice que yo salí la más alunada de la familia y eso a mí me deja muy contenta. A Graciela tampoco le gusta demasiado que yo la llame Graciela, pero yo la llamo así porque es un nombre lindo. Solo cuando la quiero muchísimo, cuando la adoro y la beso y la estrujo y ella me dice, ay, chiquilina, no me estrujes así, entonces sí, la llamo mamá o mami. Y Graciela se conmueve y se pone muy ternita y me acaricia el pelo y eso no sería así, ni sería tan bueno si yo le dijera mamá o mami por cualquier pavada. O sea, que la libertad es una palabra enorme. Graciela dice que ser un preso político como mi papá no es ninguna vergüenza, que es casi un orgullo. ¿Por qué casi? ¿Es orgullo o es vergüenza? ¿Le gustaría que yo dijera que es casi vergüenza? Yo estoy orgullosa, no casi orgullosa, de mi papá, porque tuvo muchísimas ideas, tantas y tantísimas, que lo metieron preso por ellas. Yo creo que ahora mi papá seguirá teniendo ideas, pero es casi seguro que no se las dice a nadie, porque si las dice, cuando salga de libertad para vivir en libertad, lo pueden meter otra vez en libertad. ¿Ven cómo es enorme? El cordón de la vereda. La noche. Los amigos. Nostalgias. Dulzuras del alma. Trata de ver con los ojos de la imaginación la palabra amor, las letras de la palabra amor, Eduardo Galeano. La A tiene las piernas abiertas. La M es un sube, baja que va y viene entre el cielo y el infierno. La O, círculo cerrado, te asfixia. La R está notoriamente embarazada. Todas las letras de la palabra amor son peligrosas. Un mini cuento de Max Au hablaba y hablaba, hablaba y 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 venga a hablar, yo soy una mujer de mi casa, pero aquella criada gorda no hacía más que hablar y hablar y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar, hablaba de todo, de cualquier cosa, lo mismo le daba. Despedirla por eso. Hubiera tenido que pagarle esos 3 meses. Además, hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojos.
hasta en el baño, que si esto, que si aquello, que el Javier, que el Mati, que el Eduardo, que vino de España y que está dirigiendo acá en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, que todo. Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. Ángel González, palabra muerta, palabra perdida. Mi memoria conserva apenas solo el eco vacilante de su alta melodía. Lamento de metal, rumor de alambre, voz de junco, también latido, vena. Recuerdo claramente su R temblorosa, su estremecida R suspendida sobre un abismo de silencio y ámbar, desprendiéndose casi de la música oscura que por detrás la hacía, defendiéndose apenas del cálido misterio que la alzaba en el aire, creando un solo cuerpo de luz y de belleza. Luminosa y precisa, yo la sentía en mi ser profundamente, sabía su sentido, descifraba sin llanto su mensaje, porque acaso ella fuese, o sin acaso, cierto, la única palabra irrefrenable que mi sangre entendía y pronunciaba. Una palabra para estar seguro, talismán infalible, significado aquello que nombraba, como un perfume que lo explica todo, como una luz inesperada. Su presencia de viento y melodía hería los sentidos, golpeaba el corazón, estremecía la carne con el presentimiento verdadero de la honda realidad que descubría. Pronunciarla despacio equivalía a ver, a amar, a acariciar un cuerpo, a oler el mar, a oír la primavera, a morder una fruta de piel dulce. Todo ocurría así, hasta que un día la dije bien y no entendí su cántico. La grité clara, la repetí dura y esperé ávidamente y percibí lejano un eco inexplicable, infiel reflejo que en vez de iluminar oscurecía, que en vez de revelar cubrió la tierra. La imprecisa nostalgia de su antiguo mensaje. Cuando un nombre no nombra y se vacía, desvanece también, destruye, mata la realidad que intenta su designio. A orillas de la medianoche. Cuidado con el perro. Nuestro espacio. Nuestro tiempo. ¿Pueden cansarse o enfermarse las palabras? Le vamos a preguntar o vamos a rozar este punto con Julio Cortázar. Las palabras. Millones de palabras en nuestra noche de cuidado con el perro. Si algo sabemos los escritores es que las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras que a fuerza de ser repetidas y muchas veces mal empleadas, terminan por agotarse, por perder poco a poco su vitalidad. En vez de brotar de las bocas o de la escritura como lo que fueron alguna vez, flechas de la comunicación, pájaros del pensamiento y de la sensibilidad, las vemos o las oímos caer como piedras opacas, empezamos a no recibir de lleno su mensaje o a percibir solamente una faceta de su contenido, a sentirlas como monedas gastadas, a perderlas cada vez más como signos vivos y a servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo, como zapatos usados. Sin la palabra no habría historia y tampoco habría amor. Seríamos, como el resto de los animales, mera sexualidad.
El habla nos une como parejas, como sociedades, como pueblos. Hablamos porque somos, pero somos porque hablamos. Y es entonces que en las encrucijadas críticas, en los enfrentamientos de la luz contra la tiniebla, de la razón contra la brutalidad, de la democracia contra el fascismo, el habla asume un valor supremo del que no siempre nos damos plena cuenta. Si algo distingue al fascismo y al imperialismo como técnicas de infiltración, es precisamente su empleo tendencioso del lenguaje, su manejo de servirse de los mismos conceptos que estamos utilizando aquí esta noche, para alterar y viciar su sentido más profundo y proponerlos como consignas de su ideología. Es tiempo de decirlo. Las hermosas palabras de nuestra lucha ideológica y política no se enferman y se fatigan por sí mismas, sino por el mal uso que les dan nuestros enemigos y que en muchas circunstancias les damos nosotros. Una crítica profunda de nuestra naturaleza, de nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir, es la única posibilidad que tenemos de devolverle al habla su sentido más alto, limpiar esas palabras que tanto usamos, sin acaso vivirlas desde adentro, sin practicarlas auténticamente desde adentro, sin ser responsables de cada una de ellas desde lo más hondo de nuestro ser. Solo así, esos términos alcanzarán la fuerza que exigimos en ellos. Solo así serán nuestros y solamente nuestros. La tecnología le ha dado al hombre máquinas que lavan las ropas y la vajilla, que le devuelven el brillo y la pureza para su mejor uso. Es hora de pensar que cada uno de nosotros tiene una máquina mental de lavar y que esa máquina es su inteligencia y su conciencia. Con ella podemos y debemos lavar nuestro lenguaje político de tantas adherencias que lo debilitan. Solo así lograremos que el futuro responda a nuestra esperanza y a nuestra acción, porque la historia es el hombre y se hace a su imagen y a su palabra. Gracias por acompañarnos. Cuidado con el perro. Perro.